Estamos viviendo en tiempos emocionantes. Naciones están siendo transformadas, ciudades impactadas, gobiernos desafiados y personas en autoridad están invitando a Jesús al corazón del mercado. La educación está siendo mejorada. Comunidades y empresas están siendo renovadas y fortalecidas. Hoy Dios está cambiando naciones, ciudades, instituciones en todo el mundo. Y ha sido nuestro privilegio ser parte de ese mover y también haberlo visto nacer. Y hoy queremos contarles cómo comenzó este mover transformador. Y lo más alentador es que tuvo un comienzo muy pequeño. Y mucho de esto empezó cuando una pareja decidió erigir una capilla de oración en un rincón oscuro de Argentina. Esta es la historia de Edgardo y Ruth Silvoso. Yo conocí al Señor en Argentina, pero la gente en esa época rechazaba el Evangelio. Cada vez que leía acerca de un avivamiento, ocurría en otro lugar, no en la Argentina, y eso me inquietaba profundamente. ¿Por qué, le preguntaba yo a Dios, todos esos avivamientos ocurren en otro lugar? ¿Es acaso Argentina tu patito feo? Cuando recibí al Señor, yo fui el primer estudiante evangélico en una ciudad de 120,000 habitantes. Y me sentía tan solo, porque yo sabía que Dios quería que otros lo conocieran también. Por eso, semana tras semana, yo le pedí a Dios, envía un avivamiento. Tenía una pasión en mi corazón para que el reino de Dios viniese a mi ciudad y a la nación. Y por eso dejamos el trabajo material y nos dedicamos de lleno al Evangelio. Fue en la década de los 70 cuando Edgardo y Ruth Silvoso, una pareja joven dedicada al Señor, comenzó a hacer evangelismo en las calles. Luego utilizaron radio para compartir el mensaje y finalmente produjeron el primer programa de televisión cristiana en vivo en la Argentina. Nunca podrían haberse imaginado que 30 años después, estos días de comienzos pequeños darían a luz un ministerio global que está cambiando vidas alrededor del mundo. Pastoreamos en Mar del Plata, predicábamos, evangelizábamos, disfrutábamos todo lo que hacíamos mucho y nos iba muy bien. Y de repente algo terrible ocurrió. En la Universidad Médica de Stanford, en California, me diagnosticaron con miastenia grave, una enfermedad incurable. Los médicos me dijeron que me quedaba como máximo 2 años de vida. 2 years to live. Éramos tan jóvenes, teníamos 4 hijas pequeñas, tantos sueños, pero la idea de perder a mi esposo era devastadora. Después de recibir esa sentencia de solo 2 años de vida, Ruth y yo dedicamos a Dios nuestra casa de fin de semana en la ribera del río Paraná para llegar a ser un centro de evangelismo. Y porque no teníamos mucho dinero ni tiempo, eso era lo peor, no teníamos tiempo ni tampoco fuerzas, Dios nos guió a algo diferente. En vez de utilizar los métodos antiguos que conocíamos tan bien, Dios nos hizo enfocar en la oración. Aunque Edgardo estaba tan enfermo y no se creía que iba a sobrevivir, decidimos dedicar esta propiedad al Señor. Cuando se compró este lugar, Edgardo estaba muy enfermo. Y él venía desde Rosario con la familia y oraba y decía, un árbol, un joven, este lugar va a ser para Dios, siempre en positivo. Nuestras limitaciones nos impidieron evangelizar como antes y sin darnos cuenta sembramos la semilla de lo que hoy se conoce como evangelismo de oración. Y así es como decidimos construir una capilla de oración. Esta capilla es muy interesante. Tiene 6 puertas concéntricas en un vértice de 270 grados. ¿Por qué?
porque en ese vértice, en un radio de 160 kilómetros, había 109 pueblos sin evangelio, sin testimonio y mucho peor, sin una iglesia. Estos 109 pueblos estaban en terrible oscuridad y nosotros queríamos hacer algo para alcanzarlos con el evangelio. Esta capilla representa el reino de Dios en el mundo natural. Y cuando uno introduce el reino de Dios en una zona tan oscura como esta, el reino de Satanás se resiste. Y fue así como empezamos a sufrir ataques, depresión, sequías, diluvios, incendios y aún muertes trágicas. Tanta guerra espiritual nos llevó a hacernos la pregunta: ¿por qué está el diablo tan enojado? Y fue así como descubrimos que en un pueblo cercano estaba el cuartel general de un hechicero tan poderoso que me dijeron que aún presidentes venían incógnito a verlo para ser curados por él. Sabíamos muy poco de guerra espiritual, pero cuando entendimos que en las Escrituras al diablo hay que resistirlo, fuimos y entregamos una orden de desalojo espiritual a los principados y potestades sobre esa región. Yo recuerdo una noche que el equipo sintió que tenían que ir a Arroyo Seco y entregar una orden de desalojo a los principados y potestades para que el pueblo y la región fuese libre. Y fuimos y les dijimos a esos demonios que eran intrusos, que no tenían autoridad para estar ahí. Sabíamos tan poco de guerra espiritual que yo tenía temor de que los demonios nos contraatacaran, y después de entregar la orden coloqué el cambio en marcha atrás y salimos a toda velocidad. Sin embargo, no esperamos para que la capilla estuviese terminada para empezar a orar. Yo recuerdo que muchas veces caminaba, aún de noche, mirando a las estrellas y clamando a Dios: Señor, danos estos pueblos. Esos fueron días muy difíciles. 2 veces por semana, Edgardo en Estados Unidos recibía un tratamiento médico que se llama plasmaforesis. Es como un centrifugado de sangre. Pero apenas tenía fuerza, se iba a la Argentina y seguía con la capilla. Me aplicaban 16 inyecciones por día, además de la quimioterapia y tratamientos experimentales. Y el 24 de marzo del 1984, la capilla fue terminada y consagrada al Señor. Poco tiempo después, Dios comenzó a contestar las oraciones hechas en la capilla y el primer pueblo, Sánchez, fue alcanzado con el Evangelio. Éramos tan jóvenes y aceptamos el desafío de la palabra de poder tomar una ciudad, un pueblo. 18 años yo, 21 mi novio, y éramos tan jóvenes y necesitábamos apoyo, necesitábamos cobertura. La tuvimos de la iglesia, la tuvimos de Evangelismo de Cosecha, que fueron lo que nos impulsaron. Edgardo Silvoso a la cabeza y David Thompson, que siempre iba con mi marido en su auto para empezar. Es lindo saber que es la primera iglesia, porque hoy vemos una iglesia formada, establecida, fuerte. A pesar de esa victoria inicial, yo me estaba muriendo. Mi cuerpo se debilitaba día a día. Necesitábamos un milagro y oramos fervientemente por ese milagro. Y en uno de esos viajes a Argentina, Dios me visitó y me dijo que me iba a sanar. Pero que no iba a ser una sanidad instantánea, sino que un proceso. Y lo hermoso de ese proceso es que una vez que empezó, no se detuvo hasta que estuvo completo. Y a partir de ese momento, Edgardo comenzó a sentirse mejor y a fortalecerse. Y con la sanidad en proceso y el primer pueblo ya alcanzado, recibimos fe para toda la región. Una vez establecida esa primera iglesia en Sánchez, interesaba saber si la orden de desalojo dada a los principados en Arroyo Seco tuvo impacto alguno sobre la oscuridad espiritual en la región. Evidentemente, desde el momento en que fue Edgardo y hizo esa
pequeña poderosa oración, evidentemente hubo un cambio. Es decir, el cambio de lo malo a lo bueno que Dios trae sobre la vida de la ciudad. Evidentemente la ciudad fue impactada por esa oración y hoy estamos disfrutando los resultados de esa oración por la magnitud que está tomando la iglesia. Nuestra ciudad está siendo bendecida grandemente desde el área de educación hasta el área de salud, desde el área de seguridad hasta el área de gobierno, y esto es producto de que en un tiempo se hayan quebrado el reino de las tinieblas y nosotros hoy tomamos la posta para seguir obrando de la mano de Dios. Esa orden de desalojo sacudió las fuerzas de maldad y le dio un duro golpe al enemigo. Un predicador en Rosario escuchó de esta orden de desalojo y decidió ir a predicar en Arroyo Seco y plantó una iglesia. Y Dios comenzó a obrar milagros, maravillas, se comenzaron a convertir la gente y a través del tiempo Dios abrió esa ciudad y hoy día hay más de 20 iglesias evangélicas después de que nosotros entramos a predicar la palabra. Y me enteré en este tiempo que el nieto del gran curandero y brujo Hermenegildo se ha convertido al Señor. Él es miembro de nuestra iglesia, es un predicador de la palabra del Señor y es un misionero en las provincias del norte de Argentina para hablar de su testimonio y la vida que encontró en el Señor Jesucristo. No solamente yo estoy sirviendo al Señor, sino que tengo que estar toda mi familia en Cristo. Está mis hermanos, está mi papá, que es el hijo de Hermenegildo, mi mamá, o sea, toda mi familia. O sea, Dios me dio ese privilegio de yo poder servir a Dios y de que toda mi familia esté dentro de una iglesia. Donde estaba la casa del brujo, hoy hay una iglesia evangélica. Y el apóstol principal que el brujo dejó a cargo, hoy es un líder en la iglesia. Fue una victoria tremenda. Y eso fue solo el comienzo. Porque cuando salió de las 4 paredes de la iglesia, impactó al mismo gobierno de la ciudad. Cuando el poder de Dios llega a una ciudad, hace más fácil el trabajo del intendente. Hay un antes y un después de mi apertura hacia los pastores cristianos de mi ciudad en cuanto a la gestión. Los 2 primeros años de mi gestión yo goberné demasiado solo, digamos, con las puertas muy cerradas de mi gobierno, tratando de nada más que administrar lo técnico, lo material, digamos, de la ciudad. Después de los segundos años, cuando empezaron a aparecer algunos problemas y crisis económicas, crisis financieras, problemas sociales, culturales en la localidad. Había un día cuando esta calle estaba en llamas, llena de gente que estaba haciendo reclamos. La municipalidad con una quema de cubiertas y bombas y bombos, ambas cosas. La verdad que bastante violento, nos tenía todos muy preocupados porque sabíamos y no comprendíamos qué es lo que pasaba porque estábamos en fecha todavía para hacer los pagos. Y justo en ese momento los pastores sintieron de ir a orar por el intendente y yo me uní con ellos. Y allí entra una de las secretarias de mi oficina y me dice, hay un grupo de gente que viene, quiere hablar con vos, y se me pararon todos en la puerta y no sé quiénes son. Digo, bueno, estos me vienen a buscar a mí, digo, no hay duda que voy a tener que salir. Y salí, como hago siempre, digamos, ¿no? Uno tiene que dar la cara. Y cuando abro la puerta, miro así general y sobresalió una cabeza alta que era la de David Thompson, que digo, bueno, vienen para otra cosa. Pasamos 2 horas con él en la sala de conferencia, hablando y charlando con él. Y yo le dije, cuando salgamos de acá, esto se habrá terminado y habrá paz en la ciudad. Y cuando salimos de allí, la calle se había normalizado. ¿Qué es lo que pasó? Al día de hoy no sé, porque ninguno me supo decir por qué se fueron. Evidentemente se fueron por algo, se terminó el conflicto. A la media hora apareció un depósito de una empresa que debía años de impuestos y los depositó todos juntos y se pagaron los sueldos 10 minutos antes que el banco cerrara. Se pudo hacer el depósito, se pagaron los sueldos esa misma tarde, se terminó el conflicto. Esas respuestas a la oración cambiaron el estilo de gobierno del intendente de esa ciudad. Antiguamente, cada vez que teníamos un problema muy grave, muy importante, que era de difícil resolución, llamábamos rápidamente a una reunión de gabinete, todo mi gabinete conmigo aquí, a ver cómo podíamos solucionar los problemas.
A partir de esa vez, de esa experiencia que tuvimos, ya cada vez que hay un problema grave que resolver, ya no llamo más al gabinete, sino que le digo a mi secretaria que me llame rápidamente al Consejo de Pastores para que se sienten conmigo y entre todos podamos encontrar una solución, porque siempre me han sabido traer la palabra de aliento, la oración justa en el momento indicado para que Dios provea y se solucionen los problemas. El nombre Arroyo Seco quiere decir lecho sin agua. Pero eso ya no es el caso en el orden espiritual, porque ese río de transformación desbordó a Figuera, el pueblo de al lado, donde no había creyentes, y hoy hay 12 iglesias y el intendente ha recibido a Cristo. Es importante tener al Señor en el gobierno por muchos motivos. Yo llegaba a conducir los destinos de mi pueblo, un pueblo detenido en el tiempo, sin futuro, sin rumbo, sin progreso, con un montón de problemas, con palos en la rueda, donde no se podía realmente controlar la situación, un pueblo que había comenzado a desaparecer, donde los recursos realmente no llegaban, donde los actos de corrupción eran importantes. Y bueno, y nos preguntábamos, ¿qué hacemos? No estaba entregado al Señor hasta que un día decidí, entrego mi corazón al Señor para que realmente todo esto cambie. Y yo digo a la mañana cuando llego, me tomo de tu mano, Señor, y guíame. Y todos esos problemas que venía contando, que no se podían realizar, que no se podían cristalizar, todo de golpe se hace, el pueblo crece, los recursos aparecen. Cuando por ahí vemos un montón de oscuridad, que sabemos que mañana tenemos que cumplir cosas que no podemos, a la mañana siguiente las cosas se hacen. Y seguimos creciendo, y Figuera avanza. Y realmente siento una alegría inmensa en mi corazón y le doy gracias al Señor por todo eso. Y paulatinamente un modelo divino comenzó a vislumbrarse. Ese río de transformación desde los pastores a las autoridades, al gobierno, al comercio y a la ciudad. Este prototipo de transformación empezó a ir de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, una tras otra, inclusive Casilda. Yo recuerdo cuando conocí Evangelismo de Cosecha, como lo dijeron todo, me cambió la cabeza. Lucas 10, los paradigmas. Y lo primero que entendí, y ese día fue allí en el centro bíblico que Dios me habló, de que teníamos que cambiar el clima espiritual de la ciudad. Y comenzamos a orar por nuestra ciudad. Comenzamos a orar. Recuerdo que la ciudad estaba en crisis. Había las dos fábricas más importantes, el frigorífico y una fábrica de herramientas agrícolas y herramientas de manos. Son las dos fuentes más importantes de trabajo de nuestra ciudad. Estaban prácticamente cerrando. Tenían mucha gente suspendida. Y decidimos rodear la ciudad. Agarramos a la iglesia y la citamos en bicicleta para rodear la ciudad. Allá la bicicleta es muy común. Así que agarramos y nos fuimos en bicicleta y oramos por toda nuestra ciudad. Pero recuerdo que cuando pasamos por la fábrica hicimos un parate ahí, rodeamos la fábrica, oramos por ella y reclamamos que esa fábrica no se cerrara, sino que pudiera estar trabajando. Luego lo hicimos con el frigorífico. Y luego fuimos al Palacio de Gobierno y oramos por la municipalidad, por el intendente y los funcionarios. Y a medida que cambiaba el clima espiritual, también mejoraba la condición de la ciudad. La fábrica, de una manera increíble, donde no había esperanza, reciben un contrato de México, un contrato, no sé durante cuántos años, pero fue un contrato donde reactivó la fábrica y la fábrica comenzó a trabajar en su totalidad. No solo eso, sino que la gente tenía que empezar a hacer horas extras para poder cumplir con lo que habían contratado. Y simultáneamente el frigorífico, algo parecido sucede, y el frigorífico reabre sus puertas y la gente que había sido suspendida y despedida es tomada nuevamente. Y en ese tiempo Dios nos permite ir con la iglesia a una zona de acceso de la ciudad, casi en el centro, y ese día invitamos al intendente. Y llegó temprano, lo llevamos arriba, a un sector donde estábamos los pastores, y comenzamos a hablarle del Señor. Y ese hombre comienza a quebrantarse.
lloraba y las lágrimas corrían por sus cachetes y le mojaban todo el saco. Salió de ese lugar con todo el saco mojado de lágrimas. Y bueno, estuvo un rato y se tuvo que ir a su casa. Y dice que cuando llegó a ese lugar, estaba en su casa el presidente del consejo, estaba su esposa. Y cuando llegó, dice que le preguntaron, ¿qué te pasó? ¿Por qué? No sé, traes una cara distinta. Entonces le dijeron, miren, cuando ustedes tengan una necesidad y se sientan mal, vayan ahí a la iglesia, que le oren, porque te cambia la vida. En pueblo tras pueblo, las oraciones en esa capilla fueron contestadas a través de siervos fieles, muchos de los cuales no tenían noción de esas oraciones, pero la capilla ayudó y los cielos fueron abiertos. Y después de casi 30 años, una iglesia fue plantada en el último de los 109 pueblitos, Theobald. Estaba escuchando a Edgardo hablando acerca de los pueblos y nombró que hay 109 pueblos aquí en la zona. Y yo digo, ¿cómo el Señor se dignó en mirarme a mí, al mirar nuestro ministerio, siendo el más pequeño en la familia del Señor, la Iglesia de Cristo, en enviarnos a nosotros, a Theobald, un lugar chiquito que testimonios que hemos escuchado que decían, hemos orado mucho tiempo por este lugar y hoy vemos el resultado viéndolo ustedes viniendo a predicar el Evangelio. Y por eso el 20 de junio del 2011 nos convocamos en la capilla para celebrar que todos los 109 pueblos habían sido alcanzados. Vino gente de esos pueblos evangelizados, líderes del gobierno, de los negocios, ejecutivos, educadores, y todos daban testimonio de que la transformación había llegado a la región. Mi enfermedad fue el resultado de una herida de guerra espiritual que recibí en Rosario, cuando muchos años antes habíamos tratado de alcanzar esa ciudad usando evangelismo masivo tradicional. Aunque fui herido en Rosario y dejamos la ciudad sin haber visto transformación, esas semillas fueron recogidas por pastores jóvenes y comenzaron a germinar. Edgardo dejó todo acá y él se va con una carga muy grande porque hubiera querido esperar más. Luego viene el tiempo de su enfermedad, pero surge algo que al tiempo esta palabra y todo lo que él soltó acá comenzó a hacer efecto en el mundo. No sabíamos que esas semillas estaban germinando, pero empezaron a brotar. Edgardo Silvoso, yo lo conozco de hace muchos años, de más de 40 años. Como dice él, hicimos algunas travesuras juntos. Pero en aquellos años por fe se sembró muchas cosas que hoy estamos viendo el resultado y la realidad de lo que el Señor prometió. Nuestra ciudad tuvo una fuerte crisis económica hace 10 años atrás, al punto que el 50% de la población estaba con problemas de trabajo. De ese 50%, el 25% estaba sin trabajo absolutamente. Como iglesia nos rebelamos contra esa situación y comenzamos a hacer algunos ejercicios espirituales, uno de los cuales fue bendecir las entradas y las salidas de la ciudad. Nos dimos cuenta que nuestra ciudad tiene 12 entradas y salidas. El puerto, el aeropuerto y rutas que entran y salen de la ciudad. Y a cada una de esas puertas les pusimos un nombre profético. A lo que no era, le llamamos como si fuese. Y así comenzamos a llamar proféticamente a cada una de las puertas el nombre que queríamos que la ciudad esté teniendo. A mis espaldas hay un puente internacional. Une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Desde San Pablo, Brasil, hasta Santiago de Chile, atraviesan millones de vehículos por año por este puente, muy importante para nuestra ciudad. Durante 100 años la ciudad estuvo planificando
esta entrada a la ciudad. Pero no había dinero, había una fuerte crisis económica. Oramos como iglesia, pedimos a Dios varias veces para que este puente se haga y ahora esta puerta que en algún momento no existía, pero por la fe la abrimos, es una realidad. Y las riquezas de las naciones están pasando en estos momentos por nuestra ciudad para gloria y honra de Jesús. Cuando oramos, la transformación de una ciudad es posible. Dios hizo una transformación tan completa en el mundo espiritual, en lo económico y en lo social, que si pudo hacerlo aquí en Rosario, Él puede hacerlo en cualquier parte del mundo. Y mientras esas semillas brotaban en Rosario, Figuera, Arroyo Seco y en otros pueblos, el Señor nos guió al norte del país, a una ciudad llamada Resistencia. Resistencia era un terreno duro. Tenía solo 5.143 creyentes y una población de 400.000. Y toda la ciudad estaba sumergida en la hechicería. Era un desafío, pero las lecciones que aprendimos en la capilla y las victorias iniciales nos dieron fe para llegar a Resistencia. Y fue allí, en Resistencia, donde se dio a luz lo que hoy se conoce como evangelismo de oración. Plan Resistencia era un proyecto soñado en conjunto con el Consejo Pastoral de Resistencia y el equipo de evangelismo de Cosecha. El equipo de evangelismo de Cosecha fue el que inspiró, nos dio los lineamientos, que se unió a nosotros y hemos trabajado mancomunadamente en una preciosa armonía en este proyecto de evangelizar Resistencia. Fue durante la década del 90 que Resistencia en Argentina llegó a ser la primera ciudad moderna transformada, porque toda la iglesia presentó todo el evangelio a toda la ciudad. Y hoy la iglesia en la región ha crecido a más de 100.000 miembros. Este crecimiento sin precedentes en una ciudad famosa por su otrora resistencia espiritual, validó la verdad bíblica de que ciudades enteras pueden y deben ser evangelizadas. Lo que pasó en Resistencia impartió esperanza a otras ciudades, en Argentina y a líderes en otras naciones. Y Buenos Aires anfitrionó la primera conferencia internacional sobre toma de ciudades. En 1999, un evento monumental se llevó a cabo en el Madison Square Garden de New York, cuando desde esa capital financiera, Edgardo Silvoso presentó en vivo y en directo el mensaje bíblico de transformación a 567 ciudades en todos los Estados Unidos. Vamos a exaltar a Jesús, vamos a bendecir al prójimo, vamos a tener comunión con ellos, vamos a suplir sus necesidades. Y una vez que hayamos hecho todo eso, vamos a decir: el reino de Dios ha venido. Así es como la rededicación de la capilla se convirtió en un catalítico para el relanzamiento del Ministerio de Transformación en la Argentina. Hoy, luego de dedicar la capilla, nos rededicamos nosotros para la transformación de Argentina. Y la rededicación de la capilla fue un detonante en los lugares celestiales, para que muchos pudieran ver lo que antes no habían visto. No lo dimensionábamos al principio y no entendíamos siempre todos los detalles del plan de sueños y de visiones y de coraje y de fe de Silvoso y su equipo, ¿no? Pero algunos a veces éramos críticos y yo después me arrepentí de muchas de mis críticas infundadas y pedí perdón públicamente porque las entendí después. Un poco lo que Jesús dijo a Pedro cuando le lavó los pies: tú no entiendes ahora lo que hago, pero lo entenderás después. Y a mí me pasó eso. Yo lo capté más adelante y bueno, y ahora apoyo y promuevo por todos lados Evangelismo Cosecha, y es la línea teológica que a mí me cierra. Nosotros hemos cerrado las puertas a que Dios actuara. Y creo que hay una nueva generación que somos más jóvenes y que estamos dispuestos a dar lugar a gente como Edgardo Silvoso, David Tonso, Evangelismo de Cosecha,
que quizás le hemos cerrado la puerta hace años atrás, pero que en este tiempo Dios nos estaba poniendo algo en el corazón, de darle lugar nuevamente, porque sé que hay algo grande de Dios que se acerca, y no me quiero quedar afuera. Hoy me avergüenza eso. Me avergüenza que todos los libros de él han sido bestseller en inglés y recién ahora se están traduciendo al español. Porque antes que nosotros, el mundo anglo, africano, asiático, los países más extraños lo han reconocido a él como una autoridad de Dios espiritual, y nosotros todavía estamos queriendo interpretar lo que él quiso decir 30 años atrás. Y es así como la rededicación de la capilla, celebrando que los 109 pueblos y ciudades habían sido alcanzados, nos dio pie para rededicarla como lugar de intercesión para la transformación de Argentina. Y ese paso de fe cambió los corazones y la mente de gente que es clave para que eso se logre. Parecía que era una locura. Por no entender, criticaron y rechazaron muchas cosas, consciente o inconscientemente, de lo que Dios estaba queriendo traer para nosotros. Acá se descubre una pastilla que iba a ser poderosa y nadie la quería tomar. La empezaron a tomar afuera. Y empiezan a traer los testimonios de afuera acá, y nosotros fuimos los primeros sorprendidos. Que las cosas extraordinarias que pasaban afuera, ¿dónde las recibieron? En Argentina. Y nosotros estábamos todavía con la pastilla en la mano y no la queríamos tomar. Rededicar la capilla como casa de oración para la transformación de Argentina estableció a Rosario como cuna de ese proceso. El fruto fue evidente. Unos pocos días después, el pastor Carlini, uno de los líderes más respetados, hablando de parte de muchos otros, declaró: yo quiero públicamente, y no solamente a todos ustedes que están aquí, sino a todos los que nos están recibiendo por Canal Luz, hacer un reconocimiento muy especial. Por eso, en el nombre de todos los pastores de aquella época y de la nueva, querido Edgardo, primero queremos pedirte mucho perdón por el tiempo perdido y por no haber recibido toda la sana palabra que trajiste. La segunda cosa que quiero decirte públicamente, Edgardo, y esto lo hemos hablado con algunos pastores amigos, te queremos reconocer, y ya te reconocemos como un verdadero apóstol a las naciones y un verdadero padre de la transformación. Queremos darte no solamente el agradecimiento de darnos el privilegio de hoy, engancharnos como vagón de cola a este tren que en las naciones está circulando con esta visión en el mundo entero, y una sola petición humildemente te hacemos: no nos abandones. Después de dedicar la capilla, nos dedicamos nosotros a Dios. Tomamos una estaca representando nuestra vida y dijimos: ¿la podemos guardar o se la podemos dar al Señor? Y la echamos en el fuego. Y lo que era un pequeño fuego se convirtió en una hoguera. ¿Por qué? Porque estamos quemando nuestras vidas en el altar como un acto profético por la Argentina que ha de venir. Seguimos corriendo y creo que de aquí de Argentina se va a abrir un nuevo capítulo y grandes testimonios van a fluir desde este lugar. Tal como Edgardo y Ruth y su equipo entregaron una orden de desalojo a los principados sobre un pueblo pequeño años atrás, que sirvió como génesis para su transformación, ahora en Rosario, con más experiencia, con fuerzas renovadas y con un equipo mayor. Una orden de desalojo fue entregada a los poderes de maldad que operan sobre Argentina. Padre Dios, que se sepa en el cielo y en la tierra, y en el nombre de Jesús, entregamos una orden de desalojo a los principados y potestades sobre nuestra vida, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestra provincia y desde Rosario sobre Argentina. Sí, fue un comienzo muy pequeño, pero uno que hoy está impactando el mundo. Y por eso te decimos: nunca menosprecies
pequeños comienzos. Edgardo y Ruth Silvoso son la pareja más audaz y amorosa que yo conozco sobre la faz de la tierra. Se han enfrentado victoriosamente con la muerte. Han escalado montañas de desafíos. No se han rendido. Han perseverado y nos han inspirado con su ejemplo. No cabe duda que desde las celdas de una prisión en México hasta las oficinas ejecutivas de una compañía de software en Minnesota y desde las otroras violentas calles de Newark, New Jersey, hasta las suites elegantes de un resort de lujo en Malasia, Dios está trayendo transformación. Está usando a gente común y corriente para hacer cosas extraordinarias. Están transformando escuelas, corporaciones, prisiones, gobiernos, ciudades y aún naciones. 30 años después de ese pequeño comienzo, hoy hay más de 300 ciudades en 6 continentes donde Edgardo y Ruth Silvoso han dejado un legado de transformación. Se han convertido en una inspiración para que la iglesia vea el trabajo diario como adoración. Han llevado el reino de Dios hasta los confines de la tierra y siempre están dando toda la honra y toda la gloria al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Y por eso te decimos, nunca menosprecies pequeños comienzos.